La historia comienza. Odio volver a casa los fines de semana, especialmente cuando Maya está sola. No es porque la odie, todo lo contrario. Maya siempre fue gentil, paciente y cálida de una manera que mi propia madre nunca fue. Pero era eso lo que me inquietaba. Ella era demasiado buena, y yo estaba demasiado confundido. Ese día, cuando giré hacia la entrada cubierta de hojas frente a la casa, el aire en Portland estaba lleno del olor del silencio. Las hojas de arce naranja revoloteaban, y el cielo estaba cubierto de nubes grises y pesadas. Apagué el motor, me quedé sentado en el coche unos minutos más, respiré hondo y decidí entrar. Maya me recibió con su sonrisa gentil y familiar. Llevaba un suéter beige ajustado, con el pelo recogido en la nuca. La casa olía a vainilla y un toque de pino, un aroma distintivo que me hacía sentir cómodo, al mismo tiempo, extrañamente incómodo. Bienvenido a casa, Ethan. Deja esa bolsa. ¿Tienes hambre, cariño? Siempre me llamaba así, aunque sabía que nunca fuimos realmente madre e hijo. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa. No, estoy bien. Solo necesito descansar un rato. Claro, adelante. Estoy haciendo galletas, por si quieres. Asentí con agradecimiento y subí rápidamente a mi habitación. Mi corazón latía más rápido cuando dejé su mirada. Mi habitación estaba exactamente como la había dejado la última vez, limpia, ordenada, un poco fría. Dejé mi mochila en el suelo, me senté en la cama y mi mente era un caos. Todavía no había superado lo que pasó con Hallie, mi ex. Sus últimas palabras seguían repitiéndose en mi cabeza. Es demasiado grande, no puedo hacerlo. Lo siento. La humillación se apoderó de mis pensamientos. Después de la ruptura, las cosas empeoraron. Los chismes se esparcieron rápidamente en las residencias universitarias. De los chismes pasaron a bromas crueles. Me sentí como una broma viviente. Me agarré la cabeza, intentando alejarlo todo, pero cuanto más intentaba evitarlo, más se aferraba a mí. La tarde pasó lentamente. No bajé a cenar, aunque Maya me llamó. Finalmente, alrededor de las 10, escuché un suave golpe en la puerta. Ethan, ¿estás bien? Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Estoy bien, solo un poco cansado. Vale. Si necesitas algo, solo llámame. Sus pasos se alejaron, y yo me quedé allí, mirando al techo, sintiéndome aliviado y vacío al mismo tiempo. Maya, ella siempre era tan gentil. Eso era lo que me hacía no poder dejar de pensar en ella, aunque sabía que no debería. A la mañana siguiente, me desperté con la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas. Sentí algo pesado en el pecho. Después de unos minutos perezosos, fui de mala gana a la cocina. Maya estaba de espaldas a mí, con el pelo suelto y un camisón que le llegaba a las rodillas. Estaba cocinando algo, y el aroma se esparcía por la cocina. Buenos días, dije, con voz baja. Ella se dio la vuelta, sonriendo radiante. Buenos días, Ethan. ¿Dormiste bien? Sí, más o menos. Me senté en una silla, sintiéndome un poco más cómodo que la noche anterior. Vamos a comer algo. ¿Qué te parece tortitas con huevos? Asentí, y en ese momento de tranquilidad, no supe por qué se me escapó. Maya, ¿puedo hablar contigo un momento? Ella se detuvo, sus ojos se volvieron más suaves y preocupados. Por supuesto. ¿Qué pasa, Ethan? Vacilé, luchando conmigo mismo. Una parte de mí quería mantener toda esa vergüenza dentro, pero la mirada de Maya, paciente y sin juzgar, me hizo sentir más seguro de lo que pensaba posible. Es sobre Hallie, comencé, y la historia salió como si hubiera abierto una válvula que había estado cerrada durante tanto tiempo. Le conté a Maya sobre la humillación, la inseguridad, el sentido de completo aislamiento después de todo. Ella no interrumpió, no pareció sorprendida ni incómoda. Simplemente escuchó. Era tan simple que casi me hizo llorar. Oh, Ethan, dijo Maya finalmente, su voz como una manta cálida sobre mi corazón. No es tu culpa. Nunca pienses de esa manera. No te define.
No recuerdo qué pasó después, solo recuerdo estar sentado allí con ella, durante mucho tiempo, en el silencio de la casa. La incomodidad pareció derretirse. Empecé a sentirme más cómodo. Ya no evitaba la mirada de Mia. Por primera vez en semanas, me sentí aliviado, pero al mismo tiempo, en lo más profundo, otro sentimiento había aparecido, un sentimiento peligroso a las que no estaba listo para nombrar. Después de esa mañana, no sé si fue porque había soltado la carga, pero la atmósfera entre Maya y yo se volvió diferente. Ya no había esa constante desconfianza, sino una sensación cómoda, casi íntima. Maya no mencionó lo que le había contado. Me trató con la misma naturalidad de siempre, pero había algo más suave en la mirada de sus ojos cuando me miraba, como si dijera, «Estás bien, Ethan, y no estás solo». No creo que lo esperara, pero cada vez que salía de la habitación, me sentía más seguro sabiendo que Maya estaba en la cocina o simplemente por ahí. Ella era como un lugar seguro, algo que no había notado que había estado necesitando durante tanto tiempo. Esa tarde, mientras navegaba sin pensar en mi teléfono en el sofá, Maya entró en la sala. Llevaba 2 tazas de té caliente y me entregó una. ¿Quieres salir al patio trasero? Es un buen día, sugirió, con los ojos más suaves que nunca. Dudé. No solía sentarme y confiar en nadie, especialmente en un espacio abierto como ese, pero la idea de negarme a Maya no me parecía correcta. Vale, me encogí de hombros, tomando la taza de té de su mano. Nos sentamos en el porche detrás de la casa. Las hojas se mecían suavemente con la brisa de la tarde. Maya levantó las piernas, abrazó sus rodillas y se giró hacia mí. ¿Te sientes mejor?, preguntó con una voz muy suave, sin presión. Suspiré, agradeciéndole en silencio por no andarse con rodeos. Creo que sí. Quiero decir, al menos ahora no me siento completamente inútil, dije con una sonrisa incómoda. Maya sonrió. Ethan, no eres inútil. Solo porque tu cuerpo sea diferente no significa que haya algo malo en ti. Solo significa que quizás necesitas encontrar a la persona correcta. Levanté la mirada, mirándola directamente a los ojos. Había algo en la voz de Maya, una comprensión y honestidad que hizo que mi corazón latiera más rápido. No lo sé, confesé, mi voz desvaneciéndose. Después de Hallie, solo me siento avergonzado. Tan avergonzado. Tengo miedo de pensar en que alguien se ría de mí. Maya colocó su mano sobre la mía, muy suavemente, casi sin tocarme, pero ese leve contacto me produjo una sacudida. No por sorpresa, sino porque me gustó la sensación más de lo que debería. No dejes que ellos te definan, Ethan, dijo Maya, su voz cálida. Tienes el derecho de estar orgulloso de tu cuerpo. Esa noche no pude dormir. Me revolqué en la cama, pensando en lo que Mia había dicho. ¿Orgulloso de mi cuerpo? Nadie me había dicho eso antes. Hallie ciertamente no lo hizo. Ninguno de mis amigos se había preocupado por eso, excepto para burlarse. Pero Maya, ella no solo hablaba. Podía sentir la sinceridad en sus palabras, como si realmente me viera. La idea era reconfortante y peligrosa a la vez. Sabía que no debería pensar demasiado en Maya, pero en la quietud de la noche, era difícil evitar que las fantasías se colaran en mi mente. Cerré los ojos, intentando alejarlas, pero en lugar de desaparecer, la imagen de ella, con sus ojos suaves y su toque gentil, se volvió más clara. Al día siguiente, las cosas entre Maya y yo fueron tan naturales como siempre, pero para mí todo era diferente. Empecé a notar que prestaba atención a cada pequeño detalle que ella hacía, desde la forma en que se recogía el pelo mientras cocinaba, hasta el suave tarareo que hacía mientras limpiaba, o la mirada suave en sus ojos cuando me pillaba mirándola. Odiaba admitirlo, pero poco a poco me estaba sintiendo atraído hacia ella de una manera que sabía que estaba mal. Esa tarde, salí de mi habitación después de una cena tardía y encontré a Maya sentada sola en el sofá. Las luces de la sala estaban tenues, creando una atmósfera acogedora y extrañamente íntima. Estaba viendo una película antigua, una comedia romántica con música suave. ¿Quieres verla conmigo?,
preguntó cuando me vio asomarme a la puerta. Dudé, pero entonces mis pies se movieron solos. Quizás estaba demasiado solo para decir que no. Vale, dije suavemente y me senté, manteniendo una distancia cómoda entre nosotros. La película no era nada especial, pero no podía concentrarme en la trama. Mi mente estaba distraída por la pequeña distancia entre nosotros, una distancia que tanto quería cerrar como temía cruzar. A la mitad de la película, hubo una escena bastante íntima. El personaje principal, un hombre bastante joven, luchaba con sus inseguridades sobre su cuerpo. La mujer a su lado lo reconfortó suavemente, ayudándolo a superar su miedo. Su cuerpo, la mujer a su lado lo tranquilizó suavemente, ayudándole a superar su miedo. No estaba seguro de si Mia notó mi reacción, pero podía sentir que mi cara se calentaba. Ya sabes, de repente Maya rompió el silencio en la vida real, mucha gente se siente insegura así. Me giré hacia ella, un poco avergonzado. ¿Crees que eso es normal? Muy normal, sonrió ella, con los ojos amables. El cuerpo de cada uno es diferente. Lo más importante es que te sientas cómodo y te aceptes a ti mismo. Cuando estás seguro, los demás también lo sienten. Sonreí débilmente. Más fácil decirlo que hacerlo. Maya no respondió de inmediato. Se inclinó un poco más cerca, su voz suave y profunda. Si quieres, puedo ayudarte a sentirlo de verdad. Me quedé atónito por un momento. No estaba seguro de si había oído mal o si Maya realmente había dicho eso. ¿Qué quieres decir?, tartamudeé, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírlo. No ahora, añadió rápidamente, como si notara mi confusión. Es solo que, si sientes que necesitas a alguien que te ayude a redescubrirte, estoy dispuesta. Pero solo si realmente lo quieres. No sabía cómo responder. Una parte de mí quería huir de inmediato, pero otra parte, más fuerte, me impulsaba a aprovechar la oportunidad. En toda mi vida, nadie había sido tan paciente o considerado con mis sentimientos. Podrías quererlo, dije rápidamente, casi antes de que mi mente pudiera detenerme. Maya simplemente sonrió muy suavemente, sin forzar. Entonces, cuando estés listo, solo dime. Se volvió hacia la película, dejándome sentado allí, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un hazmerreír. Me sentí deseado. A partir de ese momento, hubo un hilo invisible entre Maya y yo, ligeramente tenso, esperando que alguien lo tirara o lo soltara. Pero nadie dijo nada más esa noche. Me acosté en mi cama, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Las últimas palabras de Maya resonaban una y otra vez. Cuando estés listo, dime. Había algo extraño en escuchar esas palabras. No se sentía como una invitación o una seducción. Se sentía como un permiso. Permiso para admitir que tenía deseos y que no eran necesariamente malos. Al día siguiente, el ambiente entre Maya y yo fue un poco incómodo, pero no tenso. Seguimos desayunando juntos, hablando de cosas triviales, la universidad, su trabajo, las noticias en la televisión. Pero cada vez que mis ojos se cruzaban accidentalmente con los suyos o nuestras manos se rozaban levemente mientras limpiábamos algo, como una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Sabía que Maya también lo sentía. Aún así, no parecía apresurarse. Me daba tiempo. Eso me hacía desearlo aún más. En la tercera noche, después de llegar a casa, las cosas se aclararon. Me senté solo en mi habitación, desplazándome sin pensar por mi teléfono, pero cuanto más intentaba concentrarme en las tonterías en línea, más mi mente seguía volviendo a lo que Maya había dicho. Estaba cansado de luchar conmigo mismo, cansado de sentir que había algo malo en mí, cansado de quererlo pero tener miedo de quererlo. Finalmente, como si mi cuerpo actuara antes de que mi mente pudiera decidir, me levanté. Me puse una camiseta fina y unos pantalones de chándal simples. Sin pensar demasiado, bajé las escaleras, con el corazón acelerado. Maya estaba en la sala de estar, envuelta en una manta, leyendo un libro, con el cabello suelto.
Cuando me vio, levantó la mirada y sonrió. Nada fuera de lo común, nada forzado. Ethan, no puedes dormir. Trabé saliva, permaneciendo en la puerta durante un largo momento antes de hablar, con la voz tan baja que apenas podía oírme a mí mismo. Creo que estoy listo. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio. Maya parpadeó, un poco sorprendida, pero inmediatamente sus ojos se suavizaron más que nunca. ¿Estás seguro?, preguntó de nuevo, lenta y claramente. No era duda, era preocupación. Asentí, sintiendo como si me hubiera lanzado de un acantilado. Sí, quiero. Cerró el libro, lo dejó a un lado y levantó la manta. Entonces, ven aquí. La voz de Maya era tan suave como el viento de la noche. Me acerqué paso a paso, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando me senté a su lado, Maya no hizo nada apresuradamente. Simplemente extendió la mano, tocando suavemente el dorso de la mía. No estés nervioso. No hay nada malo, Ethan. Esa sola frase fue suficiente para hacerme casi suspirar de alivio, pero al mismo tiempo también sentí que todos mis sentidos se volvían extrañamente agudos. Podía sentir el calor de su cuerpo, el suave aroma familiar que siempre notaba cuando estaba cerca de ella. Puedes decirlo cuando quieras parar, ¿de acuerdo? Asentí, incapaz de hablar. Y así, sin más explicaciones, Maya comenzó a guiarme poco a poco. Cuando Mia me tocó, todas las preocupaciones que había llevado conmigo durante años de repente se derritieron. O tal vez solo temporalmente. En ese momento, en la quietud de la sala de estar, salvo por el tic-tac del reloj. Su cuerpo, la mujer a su lado lo reconfortó con suavidad, ayudándolo a superar su miedo. No estaba seguro de si Mia había notado mi reacción, pero podía sentir mi rostro enrojecerse. De repente, Maya rompió el silencio. En la vida real, mucha gente se siente insegura así. Me volví hacia ella, un poco avergonzado. ¿Crees que eso es normal? Muy normal, sonrió ella, sus ojos llenos de dulzura. El cuerpo de cada persona es diferente. Lo más importante es que te sientas cómodo y te aceptes a ti mismo. Cuando estás seguro, los demás lo sienten también. Sonreí levemente. Más fácil decirlo que hacerlo. Maya no respondió de inmediato. Se inclinó un poco más cerca, su voz suave y profunda. Si quieres, puedo ayudarte a sentirlo de verdad. Me quedé atónito por un momento. No estaba seguro de si había escuchado mal o si Maya realmente había dicho eso. ¿Qué quieres decir?, balbuceé, mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. No ahora mismo, añadió rápidamente, como si notara mi confusión. Es solo que si sientes que necesitas a alguien que te ayude a redescubrirte, estoy dispuesta. Pero solo si realmente lo deseas. No sabía cómo responder. Una parte de mí quería huir de inmediato, pero otra, más fuerte, me impulsaba a tomar la oportunidad. En toda mi vida, nadie había sido tan paciente o considerado con mis sentimientos. Podría quererlo, dije rápidamente, casi antes de que mi mente pudiera detenerme. Maya simplemente sonrió con mucha suavidad, sin forzar nada. Cuando estés listo, solo dime. Volvió a la película, dejándome sentado allí, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un hazmerreír. Me sentí deseado. A partir de ese momento, hubo un hilo invisible entre Maya y yo, ligeramente tenso, esperando que alguien lo jalara o lo soltara. Pero esa noche no se dijo nada más. Me acosté en mi cama, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Las últimas palabras de Maya resonaban una y otra vez. Cuando estés listo, dime. Había algo extraño en escuchar esas palabras. No se sentía como una invitación o una seducción. Se sentía como un permiso. Permiso para admitir que tenía deseos y que no eran necesariamente malos. Al día siguiente, la atmósfera entre Maya y yo fue un poco incómoda, pero no tensa. Seguimos desayunando juntos, hablando de cosas triviales, la universidad,
su trabajo, las noticias en la televisión. Pero cada vez que mis ojos se encontraban accidentalmente con los suyos o nuestras manos se rozaban ligeramente mientras limpiábamos algo, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Sabía que Maya también lo sentía. Aún así, no parecía apresurar las cosas. Me daba tiempo, y eso hacía que lo deseara aún más. La tercera noche, después de llegar a casa, las cosas se aclararon. Me senté solo en mi habitación, desplazándome sin pensar por mi teléfono, pero cuanto más intentaba concentrarme en las tonterías en línea, más mi mente volvía a lo que Maya había dicho. Estaba cansado de luchar contra mí mismo, cansado de sentir que había algo malo en mí, cansado de desearlo pero tener miedo de desearlo. Finalmente, como si mi cuerpo actuara antes de que mi mente pudiera decidir, me levanté. Me puse una camiseta delgada y unos pantalones de deporte simples. Sin pensar demasiado, bajé las escaleras, con el corazón acelerado. Maya estaba en la sala, envuelta en una manta, leyendo un libro, su cabello suelto. Cuando me vio, levantó la vista y sonrió. Nada fuera de lo común, nada forzado. «Ethan, ¿no puedes dormir?», preguntó. Trabé saliva, quedándome en la puerta por un largo momento antes de hablar, mi voz tan baja que apenas podía oírme a mí mismo. «Creo que estoy listo». Las palabras quedaron suspendidas en el silencio. Maya parpadeó, un poco sorprendida, pero inmediatamente sus ojos se suavizaron más que nunca. «¿Estás seguro?», preguntó de nuevo, lenta y claramente, no con duda, sino con preocupación. Asentí, sintiendo que saltaba de un acantilado. «Sí, quiero». Cerró el libro, lo dejó a un lado y levantó la manta. «Entonces ven aquí». La voz de Maya era tan suave como el viento nocturno. Caminé hacia ella, paso a paso, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando me senté a su lado, Maya no hizo nada apresuradamente. Simplemente extendió la mano, tocando suavemente el dorso de la mía. «No te pongas nervioso. No hay nada malo, Ethan». Esa sola frase fue suficiente para hacerme sentir que quería respirar aliviado, pero al mismo tiempo, todos mis sentidos se agudizaron extrañamente. Podía sentir el calor de su cuerpo, el suave aroma familiar que siempre notaba cuando estaba cerca de ella. «Puedes decirlo cuando quieras parar, ¿vale?». Asentí, incapaz de hablar. Y así, sin más explicaciones, Maya comenzó a guiarme poco a poco. Cuando Mía me tocó, todas las preocupaciones que había cargado durante años de repente se derritieron, o quizás solo temporalmente. En ese momento, en la quietud de la sala, solo se escuchaba el tic-tac del reloj. El reloj ya no marcaba el tiempo en el que yo era el Ethan que había sido ridiculizado en la universidad o el Ethan que había sido avergonzado por su ex. Ahora era simplemente un chico que estaba siendo visto y aceptado por alguien. «Respira», susurró Maya, su voz tan suave que casi me sumergió en un trance. No tenía prisa, cada caricia era más reconfortante que erótica, pero era esa lentitud lo que hacía que las sensaciones dentro de mí fueran aún más intensas. Cada lugar que sus dedos tocaban, desde mis brazos hasta mis hombros, mi pecho y mi estómago, dejaba una marca invisible. Me di cuenta de que estaba temblando ligeramente, no por miedo, sino por todas las emociones reprimidas que salían a la superficie de una vez. Maya se detuvo en mi abdomen bajo, donde la incomodidad y la anticipación eran más evidentes. Me miró, sus ojos serios y comprensivos. «¿Estás seguro de que quieres continuar?», preguntó casi en un susurro. Trabé saliva, mi garganta seca, pero sabía que la respuesta estaba en mis ojos. «Sí, quiero». En el momento en que lo admití, Maya no dijo nada más. Se inclinó y besó mi pecho ligeramente, un beso tan suave que tuve que morderme el labio para no gemir. Podía sentir todo mi cuerpo tensarse como la cuerda de un arco. La sensación era extraña y familiar al mismo tiempo. Familiar porque había soñado con momentos como este, extraña porque en realidad estaba sucediendo ahora, y con la propia Maya. Ella continuó guiándome paso a paso, derribando cada muro que había construido a mi alrededor. No había prisa, ni exigencias,
Solo paciencia y amabilidad que me hacían sentir seguro. Cuando la mano de Maya se deslizó más abajo, perdí la compostura. Jadeé, tratando de no parecer tan torpe, pero Maya parecía entender todo por lo que estaba pasando. Relájate, susurró, sus labios rozando mi oreja, haciéndome estremecer. No tienes que hacer nada, solo siéntelo. Lo hice, dejándome llevar por sus movimientos lentos. Todos los pensamientos del mundo exterior, de vergüenza, de miedo, desaparecieron. Solo existía la conexión pura entre Maya y yo, algo tan primitivo, tan real y tan diferente a todo lo que había experimentado antes. El clímax llegó más rápido de lo que esperaba. Tal vez fue por todas las emociones reprimidas o tal vez por la forma en que Maya me tocaba, tan suave y comprensiva. No pude contenerme más. Maya, susurré, mi voz quebrada mientras mi cuerpo literalmente explotaba. Ella no se inmutó, no me juzgó, simplemente se quedó allí, abrazándome con fuerza mientras mi clímax pasaba como una tormenta. Cuando finalmente me relajé, Maya me limpió suavemente, más con cuidado que con cualquier otra cosa. ¿Ves?, susurró, su suave sonrisa haciendo que mi corazón se encogiera. No hay nada de qué avergonzarse. No supe cómo responder. Me quedé allí, respirando con dificultad, y por primera vez en mi vida sentí algo que pensé que nunca sentiría. Estaba completamente afectado. No sé cuánto tiempo permanecí allí después de que todo terminó. Solo sabía que mi corazón seguía latiendo con una fuerza extraña, incluso cuando todo había pasado. Maya no se apresuró a irse. Se sentó a mi lado, su mano acariciando suavemente mi cabello, como si aún fuera el niño que tenía miedo a la oscuridad. Ese momento no llevaba ninguna culpa ni suciedad. Era extrañamente puro, como si acabara de salir de una tormenta después de años de estar atrapado en una atmósfera sofocante. Lo hiciste bien, dijo Maya suavemente, como si le estuviera susurrando al viento nocturno. Me volví hacia ella, todavía sintiéndome mareado. Había algo muy real en la forma en que me miraba, no los ojos de una madrastra o de un adulto dando instrucciones, sino los de una mujer ofreciéndome una ternura absoluta. Gracias, susurré, mi voz apenas audible. Maya simplemente sonrió, sin pedir ninguna explicación adicional. Se levantó, diciendo que prepararía algo de agua para que pudiera calmarme. Me recosté en el sofá, cubriéndome con una manta delgada, pero aunque estaba exhausto, no podía dormir. No porque estuviera avergonzado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto, reconocido y, sobre todo, deseado. Esa noche soñé. En el sueño, estaba de nuevo en el sofá, con Maya a mi lado, pero esta vez no había más acciones cautelosas o suaves. Nos mirábamos como iguales, dos personas sin límites, sin los conceptos de deber o no deber. Me desperté temprano en la mañana, con sudor en las sienes. La habitación estaba tan silenciosa como la noche anterior. La tenue luz de la ventana se filtraba a través de las cortinas, creando suaves rayas de luz en la sala. Me levanté y caminé hacia la cocina. Maya estaba allí, vestida con una bata delgada, su cabello ligeramente despeinado por haberse despertado hacía poco. Buenos días, sonrió, como si la noche anterior fuera solo una pequeña cosa entre los cientos de momentos que habíamos compartido. Hola, respondí, un poco avergonzado. El ambiente no era incómodo, sino cálido y reconfortante, como si algo hubiera cambiado para siempre entre nosotros. Incómodo como había esperado, al contrario, fue cálido, lo que me dejó aún más confundido. Desayunamos juntos. Maya no mencionó lo que había pasado ni me preguntó cómo me sentía. Simplemente continuó tratándome con su gentileza habitual, como si quisiera decir, todo está bien, nada va a cambiar a menos que tú quieras. Pero para mí, todo había cambiado. Toda la mañana no pude dejar de mirar a Maya, sus ojos, su sonrisa, incluso los gestos más pequeños. Todos ellos adquirieron un significado completamente nuevo para mí. Cuando se agachó para recoger la cuchara que se había caído al suelo, su bata se abrió ligeramente, revelando la suave curva de su hombro y cuello. Sabía que no debería mirar,
pero no podía apartar la vista. Ya no era curiosidad, era un deseo genuino, y me di cuenta de que quería más. Más que caricias suaves o toques ligeros. Quería tocarla, hacerla gemir y decir mi nombre, tal como yo había dicho el suyo la noche anterior. Esa tarde, cuando Tom, mi padre, me envió un mensaje para decir que el viaje de negocios se extendería otra semana, supe que el tiempo que Maya y yo tendríamos juntos sería largo. También supe que esa noche no me conformaría con solo ser consolado. Esa noche dejé de intentar esconderme. No tenía sentido fingir que todavía había un muro invisible de estatus o moralidad entre Maya y yo. La noche anterior lo había destrozado todo. Lo único que quedaba era el deseo, claro, real y cada vez más fuerte. Bajé a la sala de estar mientras Maya terminaba de ducharse. Llevaba un pijama de seda marfil, tan suave que incluso la tenue luz de la lámpara de mesa lo hacía casi transparente en ciertos lugares. Mi corazón había estado latiendo con fuerza desde entonces. Ella se giró al escucharme entrar, sonriendo suavemente, sin sorpresa ni confusión, simplemente aceptando. ¿No puedes dormir?, preguntó, con una voz baja y aterciopelada. Negué con la cabeza, acercándome. No realmente. Solo quería estar contigo. Las palabras salieron tan naturalmente que ni siquiera tuve que pensarlas. Maya simplemente asintió, se movió a un lado del sofá y acarició el espacio vacío. Me senté, la distancia entre nosotros ahora lo suficientemente cercana como para sentir el calor del otro. No dijimos nada durante unos minutos. La televisión hacía ruidos tenues mientras un documental se reproducía en el fondo. Miré a Maya. Ella estaba mirando la pantalla, pero sus ojos estaban borrosos, como si estuviera en otro lugar. He estado pensando mucho en lo de anoche, comencé, con voz temblorosa. Ella se volvió hacia mí, sus ojos calmados pero profundos. ¿Y cómo te sientes?, preguntó Maya, inclinando ligeramente la cabeza. Trabé saliva. Era hora de decir la verdad. No solo me siento mejor. Quiero más. Esa confesión hizo que el aire en la habitación se volviera espeso. Maya me miró, en silencio. Podía ver la lucha en sus ojos entre la razón y la emoción. Pero luego, muy lentamente, extendió la mano y tocó mi mejilla. ¿Estás seguro, Ethan? Lo estoy, respondí inmediatamente, sin dudarlo. Por primera vez, dije algo sin vergüenza ni vacilación. El beso vino de forma natural, como si fuera lo único que podía suceder en ese momento. Maya se inclinó, sus labios tocando los míos tan ligeramente como una brisa primaveral. Pero ese primer contacto rápidamente se volvió más profundo, más ardiente. Cerré los ojos, dejándome llevar por el ritmo que ella marcaba. Mis manos encontraron su cintura, luego subieron por su espalda. Su piel era tan suave que casi perdí el control. Maya ya no mantuvo la distancia. Me atrajo hacia ella, nuestros cuerpos presionados uno contra el otro. Podía sentir cada curva, cada respiración rápida. Despacio, susurró Maya entre besos, sus ojos brillando con una luz que nunca antes había visto en ella. Esta noche es tuya, pero no nos apresuremos. Obedecí. A diferencia de la noche anterior, esta vez fui yo quien tomó la iniciativa. Exploré su cuerpo poco a poco, como si fuera el regalo más preciado que hubiera recibido. Maya no me detuvo. Me dejó liderar, me dejó encontrar mi propio ritmo. Continuamos así durante mucho tiempo, toques, besos, susurros significativos. Sin necesidad de más palabras, ambos entendimos que esta vez no era solo consuelo. Era un deseo genuino de ambos lados. Nunca pensé que podría liderar un momento como este. Siempre había sido torpe, tímido y torpe cuando se trataba de intimidad. Pero esa noche, mientras Maya y yo cruzábamos cada línea frágil juntos, ya no era el chico inseguro. Era Ethan, el único hombre que la hacía gemir suavemente de deseo. Maya se recostó sobre el sofá, sus ojos entrecerrados, sus labios entreabiertos para recibir cada beso que le entregaba mientras recorría su cuerpo. Cada vez que me movía más abajo, su respiración se volvía un poco más rápida. Esa sensación,
Hacer que alguien temblara por mí era algo que nunca antes había conocido. Me hacía sentir tan nervioso como emocionado, que casi perdí el control, pero Maya no dudó en dejarme intentarlo. No solo me aceptó, sino que también me animó. Así es, Ethan, susurró mientras yo tocaba su punto más sensible, su voz temblaba. Sí ve así. Escuchar eso de ella me hizo sentir más audaz. Usé mis labios y mis manos, trabajando juntos instintivamente, haciendo que el cuerpo de Maya se retorciera ligeramente de placer. Podía sentir claramente el cambio. Maya ya no era la líder, ya no era la que tenía el control. Había entregado completamente el poder a mí, y yo no quería decepcionarla. Continué siendo paciente, aprendiendo a leer su lenguaje corporal, los pequeños gemidos, el apretón de sus manos, las piernas arqueadas en anticipación. Quería que supiera que esta vez no era solo yo quien necesitaba consuelo, quería hacerle sentir claramente que ella también era deseada. El momento en que Maya llegó al clímax fue cuando me di cuenta de todo. Se inclinó hacia adelante, su cabeza se echó hacia atrás, y su boca susurró mi nombre por primera vez, claramente, honestamente. Ethan. Ese nombre en sus labios fue como una llama final que quemó lo que quedaba de la distancia entre nosotros. Cuando se calmó, Maya me levantó, me tomó la cara entre sus manos y me besó más profundamente que nunca. El beso ya no era una guía o un consuelo, era una afirmación. Tu turno, suspiró al separarse de mis labios, sus ojos llenos de una emoción indescriptible. Sin más explicación, supe lo que quería. Ahora yo sería el que atravesaría la última puerta que aún no habíamos cruzado. La acerqué más a mí, deslicé mis brazos detrás de su espalda y la levanté del sofá. Maya rió suavemente, sorprendida pero sin protestar, y me dejó llevarla al dormitorio, donde las cosas se volvieron más íntimas. Nos acostamos en la cama, donde la suave luz de la lámpara nocturna se reflejaba en nuestra piel desnuda. No quedaba nada que esconder. Ya no había preguntas de ¿debería o no debería? Maya y yo nos miramos por un largo momento antes de que yo susurrara. ¿Puedo? No respondió con palabras, sino que me atrajo hacia ella, besándome profundamente, y eso fue suficiente para saber que esta noche todos los tabúes quedaban atrás. Cuando mis labios encontraron los de Maya una vez más, la última vacilación que tenía desapareció. Ya no me sentía como un chico joven que necesitaba guía, ahora era yo quien tenía el control. Nuestros cuerpos se entrelazaron sin límites. Sentí cada latido de su corazón, cada respiración rápida, cada pequeño sonido que escapaba de su garganta mientras me adentraba más. Maya no retuvo nada, se abrió a mí de una manera completamente cruda y pura. Más despacio, susurró, su voz llena de deseo y dulzura. Obedecí, manteniendo el ritmo constante y suave, tal como ella lo había hecho conmigo. Nuestras miradas se encontraron, y sin palabras supe que Maya estaba sintiendo lo que yo le estaba dando. Era más que una conexión física, era una confianza tan profunda que no supe cuándo me había convertido en la única persona a la que dejaría entrar en su mundo privado. Sentí que estaba llegando a la parte más profunda de ella, no solo físicamente, sino también mentalmente. Cuando mi cabeza se tensó a mi alrededor, su cuerpo se arqueó en el momento del clímax, y la escuché llamar mi nombre de nuevo, esta vez con convicción. Ethan, Ethan. El sonido me hizo estallar, ya no pude contenerme. Mi liberación fue más fuerte que nunca, no solo por la sensación, sino por todo lo que esta noche representaba. Llegamos al clímax juntos, colapsando en la cama, exhaustos pero satisfechos hasta la médula. La habitación se llenó de un silencio suave, solo interrumpido por nuestra respiración constante y los latidos de nuestros corazones, rompiendo la última barrera juntos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Maya se volviera, acariciando suavemente mi cabello y sonriendo. Lo hiciste genial, susurró, su voz llena de afecto. Sonreí, acercándola más a mí, y descansé mi barbilla sobre su cabeza. La abracé suavemente. No pensé que sería así. ¿Cómo? Preguntó Maya, un poco burlona. Quiero decir, busqué la palabra.
Eso es genial, rió, sus dedos trazando pequeños círculos en mi pecho. Te mereces esto, Ethan, no solo porque has crecido, sino porque siempre has sido amable, gentil y cariñoso. Sus palabras me dejaron en silencio. Durante años, me había visto a mí mismo como invisible, o peor, como una carga. Pero aquí, ahora mismo, estaba siendo reconocido, no por cualquiera, sino por la propia Maya, a quien siempre había admirado en secreto desde lejos. ¿Y qué pasa después de todo esto?, pregunté, sin poder ocultar la preocupación en mi voz. Maya miró hacia arriba, mirándome directamente a los ojos. No evitó la pregunta. Tendremos que ser cuidadosos, respondió honestamente. Las cosas son complicadas en este momento, pero eso no significa que estén mal. Siempre y cuando seamos honestos el uno con el otro y nos respetemos, punto. Nos entendimos mutuamente y no nos apresuramos, todo estaría bien. Asentí, lo entendía y también sabía que, a partir de ahora, la vida nunca sería igual. Nos quedamos juntos, dejando que la luz nocturna iluminara nuestra piel desnuda en la quietud de la habitación. En el silencio, mientras escuchaba mi propia respiración, supe una cosa con claridad: sin importar lo que sucediera después, esta noche quedaría grabada en mí para siempre. No fue impulsividad, no fue debilidad, sino el momento en que Maya y yo elegimos romper todos los estereotipos, de pertenecer verdaderamente el uno al otro. A la mañana siguiente, me desperté más tarde de lo habitual. La suave luz del sol se filtraba a través de las cortinas delgadas, proyectando un tono amarillo pálido sobre la habitación donde Maya y yo seguíamos acostados, cerca el uno del otro. Ella estaba de espaldas, respirando con calma, como si aún estuviera dormida. Me quedé quieto, admirando cada detalle de su espalda, los mechones sueltos de su cabello, las curvas suaves, la piel ligeramente sonrosada después de una larga noche. El momento era tan pacífico que deseaba conservarlo para siempre, pero al mismo tiempo sabía que era frágil. Me moví ligeramente para no despertarla, pero mi mente, en contraste con el aire tranquilo a mi alrededor, estaba llena de pensamientos caóticos. Habíamos ido demasiado lejos, no había forma de negarlo. No podíamos fingir que no había pasado nada. Sabía que el mundo exterior nunca lo entendería. No les importaría que Maya y yo tuviéramos una relación consensuada, un vínculo real. Para ellos, solo escuchar las palabras madrastra sería suficiente para etiquetar todo como tabú. Trabé saliva, sintiéndome ansioso, pero al mismo tiempo, el recuerdo de la noche anterior, la forma en que Maya me miró, pronunció mi nombre y me dejó guiarla, me devolvió a la realidad. Entre nosotros, ya no era solo comodidad o deseo temporal, era conexión. Maya se dio la vuelta justo cuando estaba perdido en mis pensamientos. Sus ojos se abrieron ligeramente, todavía un poco soñolientos, pero llenos de calidez. Cuando me vio mirándola fijamente, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. «Buenos días», susurró, su voz aún ronca por haber despertado. «Buenos días», respondí, un poco confundido. Ella extendió la mano y acarició suavemente mi mejilla, sus ojos llenos de ternura. «¿En qué estás pensando?», preguntó. Guardé silencio por un momento, luego decidí no ocultarlo. En la noche de ayer y en lo que podría pasar después. Maya no pareció sorprendida. Tal vez ella también lo había pensado. Permaneció en silencio por un momento, luego soltó un suave suspiro. «Sabes, Ethan, también lo pensé toda la noche», dijo, haciendo una pausa y mirándome directamente, muy seria. «Lo que pasó entre nosotros fue real, pero no es simple. No me arrepiento, pero tenemos que ser cuidadosos». Asentí. No era tan ingenuo como para pensar que las cosas podrían continuar como en una simple película romántica. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», pregunté, con la voz baja. Maya sonrió tristemente, entrelazando sus dedos con los míos. «Primero, mantengamos esto entre nosotros», dijo con firmeza. «No le digas a nadie, no porque te sientas avergonzado o arrepentido, sino porque el mundo exterior no lo entendería y no necesitas saberlo».
Estuve de acuerdo de inmediato. La idea de que alguien, especialmente mi padre, supiera sobre esto me hacía estremecer. Y en segundo lugar, continuó Maya, desacelerando su voz, necesitamos tiempo, tanto tú como yo. No podemos dejar que esto nos arrastre demasiado rápido. Sabía que tenía razón, aunque en el fondo había una parte egoísta de mí que quería hacerlo todo público, que quería que el mundo supiera que Maya me pertenecía, o al menos que yo le pertenecía a ella. Pero la razón me decía que Maya tenía razón. Puedo esperar, dije, y lo decía en serio. Ella me miró con ternura, como si acabara de decirle la cosa más reconfortante. Los siguientes días pasaron de la manera más extraña posible. Nada había cambiado realmente, pero tampoco era lo mismo. Maya y yo actuábamos con normalidad cuando estábamos juntos. Se veían los desayunos tranquilos, las noches de cine y las historias sobre la escuela o el trabajo. Pero ahora, cada mirada, cada toque, llevaba un significado más profundo. Habíamos cruzado una línea, y aunque no lo mencionábamos, ambos sabíamos que no podíamos volver a como eran las cosas antes. En la quinta noche desde aquella noche, cuando Tom envió un mensaje diciendo que volvería a casa para el fin de semana, Maya y yo nos sentamos juntos en el sofá. Ninguno de los dos dijo mucho. La luz del televisor se reflejaba en su rostro, haciéndola parecer un poco distante. Sabía lo que estaba pensando. Yo también lo pensaba. Papá volverá a casa pasado mañana. Fui el primero en romper el silencio. Maya asintió, sonriendo levemente pero con un toque de tristeza. Sí, todo volverá a la normalidad. Me volví hacia ella, vacilante. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Maya no respondió de inmediato. Me miró directamente a los ojos, luego tomó mi mano con firmeza. Seguimos siendo nosotros, Ethan, solo que más cuidadosos, dijo, haciendo una pausa antes de agregar con una sinceridad emocionante. No me arrepiento, pero no quiero que tengas presión o problemas. Necesitamos ser inteligentes, discretos y pacientes. Lo entendí. Aunque en el fondo había una parte egoísta de mí que quería hacerlo todo público, que quería que el mundo supiera que Maya me pertenecía, o al menos que yo le pertenecía a ella, la razón me decía que Maya tenía razón. Puedo esperar, dije, y lo decía en serio. Ella me miró con ternura, como si acabara de decirle la cosa más reconfortante. Esta noche, buen trabajo, susurró ella mientras me abrazaba con fuerza. Lo resolveremos, no hay prisa pero tampoco negación. En ese momento, no necesitaba nada más. Solo quería sostener a Maya en mis brazos el mayor tiempo posible, disfrutar de esa cercanía antes de que las cosas se volvieran más complicadas. Cuando Tom regresó 2 días después, la casa estaba llena de risas e historias sobre el trabajo y la vida. Maya y yo volvimos a nuestros antiguos roles, ella, la esposa gentil, y yo, el hijastro maduro y bien educado. Interpretamos nuestros papeles a la perfección. Ni una mirada ni un gesto cruzaron la línea. Pero entre los toques accidentales y las miradas fugaces, ambos sabíamos que, bajo esa superficie pacífica, había un secreto que solo nosotros compartíamos. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama escuchando la vaga conversación de Tom y Maya desde la habitación contigua, me sentí un poco confundido. Todo había cambiado tan rápido. No sabía lo que depararía el futuro. ¿Podríamos Maya y yo durar? ¿O sería todo solo un momento especial, un recuerdo que ambos guardaríamos en nuestros corazones? No tenía una respuesta, pero sabía una cosa con certeza. Pase lo que pase, Maya sería para siempre la primera persona que me ayudó a verme y aceptarme, la primera en demostrarme que era digno de amor. Y que, fuera que esto terminara o continuara, era suficiente para grabarla profundamente en mi vida. Cerré los ojos, escuchando el viento nocturno soplar suavemente fuera de la ventana. En la quietud de la noche, pensé para mí mismo, si hay una vida después de esta, tal vez nos volveremos a encontrar en el momento adecuado, con la persona correcta, de la manera correcta. Y ahora, solo podemos avanzar juntos,
pero en silencio y con respeto. La historia de Ethan y Maya termina, al menos por ahora, con un final abierto donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, entre el deseo y la razón, entre el tabú y el consentimiento, se han vuelto más borrosas que nunca. Eligieron no negar sus verdaderos sentimientos, pero también decidieron ser cuidadosos en el mundo exterior, donde los prejuicios siempre pueden sofocar cualquier cosa frágil. ¿Y tú, querido lector, qué piensas de esta historia? ¿Simpatizas con el viaje de autodescubrimiento de Ethan y su deseo de aceptación? ¿Ves la conexión entre él y Maya como amor, pérdida temporal o algo más complicado? Y si fueras tú, ¿elegirías continuar por ese camino o detenerte justo cuando te das cuenta de que las cosas han ido demasiado lejos? La historia de Ethan y Maya termina aquí, donde las emociones, los deseos y las elecciones tocan la fragilidad de la humanidad. Pero el viaje de la narración nunca se detiene. Cada encuentro, cada momento, puede abrir una nueva puerta. Así que, si todavía estás con nosotros y listo para recibir más sorpresas, nos vemos en la próxima historia.